Eh, Espérame un segundo. Acá. A ver, y el correo es. Espérenme un segundo. Yo les mandé este correo, ¿ya? Este correo que se llama Programación Avanzada, links a los recursos del curso. Básicamente tiene estos dos grandes carpetas, ¿ya? Por un lado, el primer link abre el OneDrive, que es el que uso yo, y acá van apareciendo todos los PowerPoint que vayamos usando, incluyendo, súper importante, la carpeta código. Acá empiezan a verse todo lo que yo programo en Python va quedando acá. Entonces no se vuelvan locos anotando todo el código, ¿ya? Si yo abro esto, incluso puedo mirar. Este fue lo que hicimos la semana pasada, ¿ya? En el fondo, todo lo que yo hago queda guardado automáticamente en esta carpeta, ¿ya? Ese es el primer link que llegan. Bueno, acá eventualmente va a quedar programación, acá. Eventualmente van a haber carpetas para los laboratorios y qué sé yo, ¿ya? Y además, y además acá está la bóveda como segundo tema. Y la bóveda tiene eh, todas las pruebas y laboratorios que yo he hecho antes, ¿ya? Si vemos acá en programación avanzada, tengo controles del 2016 a la fecha, ¿ya? Acá este año hice los 2 semestres. Entonces ustedes abren y ven acá todos los controles que he hecho, ¿ya? Eh, y si uno ve los laboratorios, también, pues. Laboratorios sin nota, laboratorios evaluados. Claro, el 2019 en particular, segundo semestre, no hubo tiempo a hacer muchos laboratorios por el tema de los paros y todo eso, pero es lo que hay. Aquí todos los controles que yo he hecho los voy dejando acá. Entonces, si quieren ejercicio, tienen como ir viendo cómo se viene la mano. ¿Ya? Eh, Parto de la base que siempre yo hago controles y laboratorios nuevos. Algunos se pueden parecer, pero en general voy viendo cómo va la materia y según eso los laboratorios que voy haciendo. Pero al menos acá en la bóveda tienen de todo para encontrarlo. ¿Ya? Y ven qué se ha hecho en otros semestres. Algunas veces he cambiado un poco la materia, pero en esencia para que tengan una idea y puedan jugar con eso. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿Estamos bien? Y llegan por este correo. Además, no estamos listos. ¿Qué pasó, Catalina? Acuérdense que pueden hablar, se hace mucho más rápido. Ya, no hay duda. Ya. Busquen este correo y está. ¿Dónde está eso? Yo les mandé un mail que se llama Links a los recursos del curso. Y acá están los dos vínculos. ¿Ya, Valentina? Hay un tercer mail que les mandé con la planilla de notas. ¿Ya? Esa planilla, ahí van colocándose todas las notas a medida que se revisan. Si no está en esa planilla, significa que no se ha revisado. Así de fácil. Ya no hay algo intermedio, nada. Ahí lo que está ahí es lo que Gabriel y yo vamos trabajando. ¿Ya? Entonces, tuvimos la semana pasada haciendo un poquito de repaso, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando
básicamente un montón de ejemplos de print, ¿cierto? ¿Quedó alguna pregunta de eso? ¿Preguntas de print? Acuérdense, por favor, que pueden hablar, porque No, de repente profe. siento que estoy haciendo la clase solo. Por favor, ayúdenme a hacer un poquito más dinámico esto. No, ¿César? profe. No, No, profe. todo bien. ¿César, cuéntame? No, todo bien. ¿Todo bien? Ya, Martín. Igual, profe, súper. Ya. Ya, pues, oye, en verdad, gracias si hablan. Yo no me siento un poco más acompañado, veo los chats y todo, pero al menos sé que hay gente que está al otro lado atento, ¿ya? Profe, David, dime. tengo una duda. Respecto a hacerlo en laboratorio, ¿es necesario hacerlo con Python precisamente o se pueden ocupar programas que tengan extensiones de Python? Chuta, buena pregunta. Yo creo que tienes que centrarte en Python porque eso va a hacer la revisión más fácil, ¿ya? Ya. Entonces, no, yo creo que no hay vuelta que darle, hay que trabajarlo en Python. Yo no sé cómo, escucha, estoy de acuerdo que lo que debiera importar es que el sistema haga lo que se le pide, ¿ya? Pero creo que va a ser más fácil revisar porque, claro, no sé, pues, hoy lo hice en Django, chuta, pero para nosotros revisar esa cuestión es casi hacerlo como a mano versus llegar y colocarlo en Spider y que se ejecute, ¿ya? ¿Se entiende? Ok, profe. ¿Alguna pregunta? Ya, continuando con materia, vimos el if, el else y el elif, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿El elif cuándo se usaba? El elif era cuando se podían poner como dos condicionales. Es para dejarlo como en un ciclo infinito, por decirlo así. Para que automáticamente salte a la otra, así en caso de que la primera no funcione. En rigor, si la primera no funciona, en el else de la primera, yo le puedo Cae. colocar automáticamente otra condición. Y eso tiene bastantes ventajas de orden, básicamente. ¿Ya? Ahora, siguientes temas de ciclos. ¿Para qué me servía el while? Era un iterador, ¿cierto? Sí, sirve para repetir cosas. ¿Cuántas veces se repiten las cosas con un while? ¿Cuántas veces según yo se lo diga? Según lo que yo le diga, Mientras la condición se cumpla. ya. Eso Exacto. creo que lo dijo Jorge. Mientras el while, la condición que va acá al lado, sea verdadera, se ejecuta ese while. Yo lo puedo armar con un contador para que repetir una cantidad conocida de veces, o lo puedo armar de muchas maneras. Pero el while funciona mientras sea verdadero. Esa es la clave, ¿ya? A diferencia del for. ¿Cuántas veces se repite el for? El for itera según sean los límites de lo que va a iterar en cierta forma. Ya, los for, vamos a decir que se ejecuta mientras está recorriendo algo, un diccionario o una lista o una cosa así. ¿Ya? El while no tengo a ciencia cierta cuántas veces se va a repetir. El for se ejecuta según el largo de una lista o un largo de un diccionario. ¿Ya? Existe, probablemente ustedes usan mucho el for in range, pero range está creando una lista internamente. ¿Ya? Eso es lo que en la práctica for solamente recorre listas o conjuntos de datos, y el range me está creando una lista. ¿Ya? Ahí vamos a hacer ejemplos de eso. ¿Para qué me sirve break dentro de los ciclos? Para parar un programa Para parar una forzosamente, ¿Para qué, perdón? para detener un programa forzosamente o según una conducción para que no continúe. Ya, pero el break típicamente o la mayoría de las veces lo usamos dentro de algún for o un while, dentro de un ciclo. Y lo que hace ese break es interrumpir el código y salirse del for anticipadamente, o salirse del while anticipadamente. Eso es lo que hace el break. ¿Y el continuo qué hace?
¿Para qué me sirve el continuo? Ni idea. No lo vimos. Ya, continuo lo que hace es, en el caso de un while, volver a evaluar si el while todavía es verdadero. Interrumpe el código dentro del while y sube, igual que el for. ¿El continuo se pone dentro del while o...? Va dentro del while y altera el comportamiento del while. Si llega un continuo, vuelve inmediatamente al principio. Ah, ya. Por ejemplo, voy a ver si puedo rayar acá. Déjenme agarrar el plumón. Típicamente tenemos nuestro while acá, perdón la letra. Y está nuestro código acá adentro, ¿no es cierto? While, una condición, 2 puntos, y viene mi código acá adentro, ¿no es cierto? Si existiera un break, ándale. Si existe un break, lo que hace este break es salir del código hasta donde continúa el while. En este caso el while está todo este código adentro. Si llega un break, se sale. ¿Ya? Si llega un continuo, lo que hace este continuo es volver arriba inmediatamente y saltarse el código que viene detrás. ¿Ya? Y vuelve a evaluar si este while todavía es verdadero o falso. ¿Ya? Veamos un par de ejemplos de eso. ¿Ya? Obviamente yo no puedo usar un break y un continue así nomás. Porque si llego al break, directamente este código nunca se va a ejecutar. De hecho, el while probablemente nunca se va a repetir si es que tengo un break así nomás suelto. Normalmente este break se coloca dentro de un if para que sea un término anticipado condicional. ¿Se entiende? ¿Habían visto esto? ¿Se acuerdan de eso en programación o no? De nuevo, Sí, No. sí lo vimos, solamente es que, o sea, el semestre pasado por lo menos no vi muchas formas de ocupar el break, sino prefería eliminarlo, ¿no? En vez de ocupar un break como tal. ya, efectivamente uno puede no necesitarlo, pero Ujú. el hecho de que esté en el repertorio de herramientas que uno maneje, a uno le pueden ayudar a hacer pegas más rápido en el fondo. ¿Ya? Hay muchos casos donde vale la pena evaluar terminar anticipadamente. Profe, ¿Ya? ¿no es una mala práctica el no ocupar el break? Lo que pasa es que mal usar el break puede ser bastante peligroso. ¿Ya? Sobre todo que de repente el código uno no entiende por qué funciona mal. Pero el break, de nuevo, tiene muchos usos si es que uno lo usa bien. ¿Veamos un ejemplo? Sí, veamos uno. Captar anotaciones. Bueno, Ya. ¿Se lee bien ahí o no? sí, Sí. lo veo claro. Yo voy a guardar. Le voy a decir. Voy a poner clase 2. File. ¿Ya? Entonces, este código automáticamente ya quedó en la carpeta como para que lo puedan mirar después, para que no se vuelvan locos copiando todo el código o sacando pantallazos. ¿Ya? Sí, ahí llegó al correo. No al correo, que llega al buzón en el fondo. A ver. Ahora, perdón, a la carpeta compartida. Ya. Veamos, típico problema donde conviene usar break es, por ejemplo, para buscar números primos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que son los números primos o no? El que tiene dos divisores por sí mismo y uno, creo. Perfecto. Entonces, supongamos
supongamos que ¿se sabe algún primo fácil? Uno. Un poquito más difícil. Estamos al 19. Ya. ¿Ya? Entonces, yo voy a asumir, este algoritmo es típico. Espérame, aquí. Voy a asumir que es verdadero. ¿Ya? Entonces, esto lo puedo hacer con un for n in range de qué? De num. ¿Ya? Voy a recorrer, en realidad, partiendo de 2 hasta num. ¿Alguien está con el micrófono abierto comiendo o tomando té? Gracias. Entonces, voy a tomar todos los n de 2 hasta número. ¿Ya? Y voy a decir, if mi número que estoy testeando, resto n, módulo n, si eso es 0, significa que fue divisible por este n. Yo quiero tomar mi número y hacer 19 dividido en 2, dividido en 3, dividido en 4, dividido en 5 y así. ¿Ya? Esa es la forma de hacer números primos. Si alguno de esos me da resto 0, significa que fue divisible. Y si fue divisible, yo voy a decir, ¿sabe qué más? Primo igual falso. ¿Ya? Y cuando esto termina, yo puedo decir if primo print porcentaje i es primo con num. Caso contrario, voy a decir print no es primo. Veamos si no funciona. Yo ejecuto y me dice 19 es primo. O sea, hizo todas las divisiones hasta llegar a 19 en este caso y ninguna le dio exacta. ¿Se entiende esta línea o no? Yo creo que no es tan obvia. Simón, ¿estáis con el micrófono abierto? El porcentaje saca el resto de la división. El resto de la división, eso. Si el resto da 0, significa que yo pude tomar este n que va creciendo, dividirlo, o sea, tomar número y dividirlo por este n, y si me da 0, si el resto es 0, significa que es divisible. Entonces aquí, primo es falso. Obviamente, si le pongo 190, no es primo. Y yo ejecuto, y me dice 190 no es primo. Y alguien me pregunta por el range 2, num. ¿Cuál es el problema, David? Llega a num menos 1. Efectivamente, no alcanza a llegar a 190 en este caso. Porque si lo ejecuto, 190 dividido en 190 sí me da resto 0. ¿Ya? Por ejemplo, el 19 dijimos que era primo. Y si es número más 1, me va a decir que no es primo porque se pudo dividir con el mismo. Este range es 1 hasta 1 antes de número. Yo ejecuto y me dice que es primo. Y es primo porque los dividió todos. ¿Ya? Así que David efectivamente llega hasta 1 antes. Parte dividiendo en 2, porque si partiera en 1, efectivamente voy a poder dividir en 1. Y me va a dar que no es primo. Ejecuto. 19 no es primo, pero solamente fue no primo porque pude dividir por 1 sin resto.
¿Se entiende, no? Por eso hago que parta en 2. Y yo ejecuto y me dice 19 es primo. 190 no es primo porque es divisible por 10. Pero probablemente yo me doy cuenta mucho antes que no es primo. Porque si quiero probar ese número, ¿es primo o no? ¿Será primo ese número o no? No es primo. Pero si lo ejecuto, fíjense lo que pasa. No tengo respuesta. Y el CPU está en el 50%. ¿Qué significa eso? Que está haciendo todas las divisiones. Python todavía no termina. Y está probando todas las divisiones hasta llegar a no sé qué número es eso, 190.000 millones. Es que no es que se sobrecarga, está dividiendo. No sé en cuál va. ¿Ya? Esto es un buen ejemplo donde convendría que con uno que divida deje de dividir porque ya no tiene sentido. ¿Ya? Aquí estoy dividiendo como loco. No, no es que se quedó pegado. Esto está realmente funcionando. Lo voy a parar igual. Hagámoslo un poquito más corto, para que se entienda. Veamos con 1900. No es primo, ya, fue rápido. 190.000. No es primo. No, pero no está tan lento mi computador. Aquí tenemos, ¿cuánto? 19 millones. Vamos, que se puede. No es primo. ¿Ya? Esto fue un buen ejemplo. ¿Cuántos segundos se demoró? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Probablemente se dio cuenta que no era primo mucho antes. Y aquí conviene colocarle un break. Porque con uno que esto sea verdadero, ya no tiene ningún sentido seguir probando el resto. Con ese break, yo ejecuto ahora los 19 millones que antes se demoró 5 segundos. ¿Y cuánto se va a demorar ahora? ¿Tienen idea cuánto se puede demorar? Menos. Sí, César, estamos de acuerdo, va a ser menos, pero ¿cuánto menos? De 5 segundos, ¿pasaremos a 1 segundo? Sí, ¿A 1 segundo? a 2. ¿A 2? No, probablemente instantáneo. Miren, listo. Yo no sé con cuál llegó. De hecho, podríamos decir acá, no es primo, ya que se puede dividir por otro número más. Y voy a decir, quiero visualizar cuánto es este i. Veamos. Oh, algo que me equivoqué. N, perdón. Tal valor no es primo porque se puede dividir por 2, básicamente. ¿Ya? ¿Se entiende, no? No tuve para qué hacer todas las divisiones. Y el mismo número que teníamos antes, si yo ejecuto, ya en la primera división ya sabía que no era divisible. Hagámoslo un poquito más difícil. No sé si es primo o no, probablemente sí lo es, pero si ejecuto, en 43 logró darse cuenta que este número ya era, 43 es primo, y ya en el 43 se dio cuenta que alguno dio exacto. ¿Se entiende, no? Ese otro, divisible por 3. 15, no, a ver, 17. Divisible por 3. A ver, busquemos acá. Espérenme, estábamos acá. Busquemos números primos grandes. Eh, 71 más elemento
Todos son primos. No sé, pues ese es primo, quizás no es muy grande. $104.729 es primo. ¿Ya? No me gustó, hay algunos más grandes todavía. Los primeros 1000 números primos. A ver. Número primo. No, aquí nos volvemos locos haciendo este. Números primos. Descubre el primer número primo. No tengo idea de que va a llegar acá. Ah, no, espera. Números primos, 23 millones, no, demasiado grande como para números primos. Y esos números primos un poco más grandes. Ese es primo. Ejecuto acá. En este caso, materialmente, tuvo que hacer todas las divisiones hasta llegar ahí. ¿Ya? Pero de nuevo, si esto lo hacemos que sea divisible por algo, no necesito llegar hasta el final, porque ya con uno ya sé que no es primo. Me quiere llegar al millón. ¿Ya? ¿Ya? No sé qué tiro acá. ¿Ya? Y no. ¿Ya? ¿Estamos con para qué sirve el break? ¿Le hago un ejemplo de continuo? Bueno, profe. Veamos, por ejemplo, veamos un ejemplo de continuo. Supongamos que quiero hacer un validador de datos. ¿Ya? Supongamos que quiero decir con un input, quiero leer un cierto número que tenga un cierto rango. Supongamos del 1 al 100. Entonces, voy a partir creando una variable. Número igual 0. Voy a guardar acá. Voy a poner clase 2 by con. Entonces, yo voy a decir un while true, o sea, esto se repite siempre. Y le voy a decir room igual input crece un número del 1 al 100. ¿Ya? Hago este input y lo guardo en num. ¿Se guardan los inputs o no? Básicamente lo leo del teclado y lo guardo. Entonces, if 0 menor o igual a num menor o igual a 100, si eso es cierto, termino el ciclo para continuar el programa. Ándale. Puta madre.
break. ¿Ya? Caso contrario, significa que el número no está dentro de ese rango. Entonces le puedo decir, vuelve a empezar. ¿Ya? Y acá abajo, decir, print, el número ingresado es tal número. Porcentaje. ¿Ya? Este while me funciona como validador. Impide que el programa siga de largo si es que el número no está dentro del rango. Si lo probamos, ingreso un número del 1 al 100. Si le digo 50, oh. Ya, ¿quién nos pasó acá? ¿Quién se acuerda de ese problema? ¿Se acuerdan del problema de los inputs, no? Es un string. Súper bien. Input siempre devuelve un texto. Y si lo quiero usar como número, tengo que transformarlo. ¿Se acuerdan de eso, no? Hago el input lo transformo a entero y el resultado de eso lo guardo en num. Ejecuto, número de 1 a 100, 50. El número ingresado es 50, o sea, se pudo salir de este while gracias al break y lo imprime. Si lo ejecuto ahora y pongo un 500, me vuelve a decir, ingreso un número del 1 al 100. Si pongo, bueno, en el caso del 0, igual es válido. Tenemos un problema ahí con el if. El número ingresado es 0. Pero si coloco menos 20, ingreso el número del 1 al 100. ¿Ya? 65, el número ingresado es 65. ¿Ya? Continue obligó a saltar arriba. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace el continuo. ¿Vemos ejemplos de preguntas hasta ahora? Antes de seguir con repaso. ¿Vemos algún ejemplo de for con range y todo eso? Veamos for. Vamos a guardar acá. Clase 2. For. Entonces, veamos un for acá. Y si digo for i in range y le pongo 10, por ejemplo, ¿qué comportamiento va a tener i en ese caso? ¿Qué es i? Y toma los valores del range. Va a ir tomando uno a uno, de 1 hasta 1 antes del 10. Entonces, print i. ¿Cierto? Si yo ejecuto eso, me tiró todos los números del 0 al 9 en este caso. ¿Ya? ¿Cuántas maneras de funcionar tenía range? En este caso para el for. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántas formas distintas de usar el range? Se puede recorrer las listas con string. Una lista es un conjunto de variables y efectivamente si tengo una lista que contiene textos, sí los puedo recorrer con range. En realidad no necesito, cuando veamos lista, vamos a ver las opciones, pero range me entrega números solamente. Lo que pasa es que el range
yo lo puedo usar para ver el índice de la lista, ¿ya? Pero eso dejémoslo para cuando estemos repasando listas. Pero ahora me interesa que recuerden las maneras que tiene range de funcionar. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuántas maneras? Acá lo hicimos. Acá lo hicimos con 2 parámetros, el range. Acá está con uno solo. ¿Ya? ¿Qué formas distintas tiene de escribir esto? ¿Ya? Veamos, esta manera de acá, lo voy a colocar para que la tengan desde 0 a fin. Y en este caso el fin es el 10. ¿Ya? Más abajo puedo decir for i in range de 0 a 10. Y en este caso va de inicio a fin. Print i. Y estos dos tienen el mismo comportamiento. Si ejecuto, veo dos listas que van de 0 a 9. Este es el primer for y este es el segundo for. ¿Lo ven o no? Obviamente puedo hacer que parta de otra parte, por ejemplo de 5. Y en este caso va a ir de 5 a 9. El segundo caso. Yo le defino un inicio y un fin. ¿Ya? Puedo hacer que parta de negativo. Ejecuto. Va de menos 5 hasta 9. ¿Ya? Yo le defino el inicio y el fin. Y por último tenemos el for i in range, donde defino un inicio, un fin y un incremento. Tengo acá inicio a fin, subiendo con incremento. Print i. En este caso, el 0, 10, 1 parte de 0, llega hasta 10 y va de 1 en 1. Ese es nuestro incremento. Si yo ejecuto, me muestra acá abajo este. De 0 a 9. ¿Ya? Pero igual puedo colocarle otro incremento. Por ejemplo, que vaya de 2 en 2. Y ahora tengo en este caso pares. Del 0 al 8. ¿Ya? Yo puedo hacer incluso variaciones con este. Que vaya de 10 a 0 con incremento de menos 1. Y con eso lo que armo es una cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se entiende, no? Estas son las 3 variantes que tiene este range. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, profe, no hay ninguna pregunta. ¿Ya? Estas son las distintas variantes que tiene el range. ¿Ya? ¿Alguien quiere con el micrófono abierto? Ya. ¿Aló? ¿Aló? Creo que me fui, pero ahí estoy. Ya. ¿Estamos claros con el for también?
Hay otra manera del for que funciona directamente con las listas. Y eso lo vamos a ver cuando estemos repasando el tema de las listas. ¿Ya? ¿Preguntas de esto antes de pasar a la siguiente parte? Vimos el while, vimos el for, el break y el continuo. ¿Ya? While depende de la condición, for depende del range o de la lista que estoy recorriendo, break termina el ciclo y se sale, y continue vuelve donde estaba. ¿Ya? Entonces, ya lo vimos. Listas. ¿Qué se acuerdan de listas? ¿Para qué me sirve una lista? Para datos, almacenar datos. ¿Ya? ¿Y cómo se diferencia una lista de una variable? Buena pregunta. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Yo creo que usaron listas muchísimas veces. Valentina, dime. No, profe, nada. Ya, bueno. ¿La lista es un conjunto de variables? Sí, tiene sentido. Me acuerdo de las variables anteriores. A ver, la gran diferencia está en que vamos a siempre hacernos la idea que una variable es una cajita donde yo guardo un valor. ¿Cierto? Y hemos usado variables todo el tiempo. La lista, uy, difícil con mouse. La lista va a ser un conjunto de variables. ¿Ya? Y aquí yo puedo colocar valor 1, valor 2, valor 3 y así, ¿cierto? Valor n. ¿Ya? ¿Qué características tenían las listas? ¿Cómo yo las puedo leer, recorrer y qué sé yo? ¿Se acuerdan de eso? Yo podía leer las listas, se recorre por las celdas, sí. Y tengo dos maneras, leyendo los valores o leyendo las posiciones. Y las posiciones en estos numeritos que van acá al lado. Está la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, qué sé yo, y la posición n al final. ¿Ya? Esas son las posiciones de esta lista. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿también se puede leer con número negativo? Sí, si la quiero leer de atrás para adelante. No sé quién dijo eso, pero tiene razón. Acá en el chat. Sí, David tiene razón. Yo puedo leerla negativamente. Y voy partiendo de atrás para adelante. ¿Ya? ¿Cómo yo creo una lista? ¿Recuerdan cómo uno crea una lista? Con los corchetes. Bien. ¿Cómo puedo leer? Vamos a hacer ejemplos de esto para los que están perdidos. ¿Cómo puedo leer una celda de esta lista? ¿Cómo puedo leer esa lista? Perfecto. Lista, corchete, posición. ¿Ya? ¿Cómo leo ordenadamente la lista? Eso típicamente lo hacía con while o con for.
y como inserto elementos en una lista, con append. Toda la razón, ¿ya? Miremos ejemplo de esto. Vamos acá. Veamos ejemplos de eso. Guardar. Hace 2 listas. Aquí yo puedo llegar y decir, para crear lista igual corchete. Con eso estoy creando una lista vacía. ¿Cómo puedo crear una lista que ya tenga datos o algunos datos? ¿Cómo puedo crear una lista con datos? Ya, colocándole datos separados por coma. Efectivamente puedo crear una lista 2 igual corchete. Y acá vamos a poner una cierta cantidad de números. En este caso estoy creando una lista, pero con algunos datos previamente ingresados. Lista 2. ¿Ya? Aquí yo puedo decir print lista. Y cuando ejecuto, me dice esto está vacío. Print lista 2. Yo ejecuto y me muestra esta lista que ya tiene datos. ¿Cierto? ¿Cómo agrego valores? Con append. L.append. Le voy a agregar un 101. ¿Ya? Y append va a dejar al final de la lista ese valor. ¿Por qué no tiene nada si le agregué el 101? Porque lo No printió nombró, antes. no nombró la lista tampoco. Print lista. Es porque ¿Ya? el print está antes de la pen. Perfecto. Si acá abajo coloco el print L, al principio lo imprimo y está vacío y en el segundo caso ya debía tener algo. Entonces aquí ya me muestra 101 porque estoy haciendo un print posterior al append. ¿Ya? Cristian dice no lo guardó en L. Sí, está guardado. Lo que pasa es que este print, este append estaba después del print. Por eso venía la pillería de que al principio no se veía. De hecho, sigue sin verse al principio. Pero después de hacer el append, aparece al final. ¿Ya? ¿Cómo recorro la lista? Hemos creado listas con y sin datos. Puedo imprimir la lista. ¿Cómo la puedo recorrer? Con iteradores, con while o con for. ¿Sí? Yo creo que es más fácil, como la lista tiene un largo conocido, típicamente conviene más hacer un for. Entonces, for, fíjese lo que voy a hacer acá, porque lo voy a hacer de 2 maneras distintas. For elemento in L1. Para cada elemento de L1, print elemento. ¿Qué obtengo con eso? L1, L2, perdón. L2. No hay L1, ya bien. En L2. Ejecuto y puedo ver un print para cada elemento que está en L1. Pero lo que está acá, esta variable elemento va cambiando en función de cada elemento de la lista. Y este for se encarga de estar actualizando elementos. ¿Ya? Acá no estoy trabajando con posiciones, estoy solamente trabajando directamente con los elementos. ¿Ya? La otra manera, un poco más completa, por posición in range del len
de L2. ¿Se acuerdan de esta forma? Acá, ¿qué estoy haciendo? A partir del largo de la lista, ejecuto un range. Pero acá lo que me está entregando el for es la posición. ¿Ya? ¿Qué pasa si digo print posición? ¿Qué voy a lograr? Imprimir las posiciones. En este caso va de la posición de 0 al 8. Pero no es el contenido en esa posición, es simplemente la posición. Distinto que yo imprima la posición y exprima L2 en esa posición. Con eso voy a imprimir dónde hay, qué cosa hay en esa posición. Y aquí tengo la lista donde están sus distintas posiciones y en la interna está el contenido de esa lista. ¿Se entiende, no? Ahora pregunta, ¿cuándo me conviene usar esta versus cuándo me conviene usar esta otra forma? Pues son súper distintas. ¿Cuándo me conviene cada una? David dice, cuando quiero saber los valores de las posiciones. Está bien, pero ¿cuándo me interesa eso? Por ejemplo, si solamente me interesa sumar los valores, puedo hacerlo así, con un for elemento, y voy sumando todos los elementos. Si quiero saber si es que existe un valor, lo puedo hacer así también. Oye, ¿existe el valor 5 en la lista L2? Lo puedo recorrer. ¿Ya? En cambio, en esta forma así, lo que se necesita es saber la posición y saber si quiero borrar después o buscar o contar cuántas veces me conviene una forma de este tipo. Los dos recorren la lista, pero los recorren de manera súper distinta. ¿Ya? Uno elemento a elemento y otro basado en las posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo podría decir acá suma igual 0 y aquí voy a decir suma más igual L2 posición. Y al final de todo eso, print suma. ¿Qué me equivoqué? Va. Lo que yo quiero sumar es el elemento. Perdón. Elemento va tomando el valor de cada uno y voy sumando elemento a elemento. Ejecuto y aquí me dice 36, porque sumé todos los elementos. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Ya, Belén pregunta si es suma igual suma más elemento. Esta línea de acá, lo voy a poner como comentario, es igual a suma, es igual a suma más elemento. ¿Ya? Este más igual es una suma compuesta. ¿Ya? Tome lo que hay en suma y agréguele elementos. Así se lee. ¿Ya? ¿Habían visto operaciones así antes? ¿Sí? Da lo mismo hacerlo así.
pero me ahorro escribir suma 2 veces. Si quiero incrementar suma, uso la operación incrementar. Tome lo que había y agregue el elemento. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ya? Hay resta compuesta, hay división, casi todas las operaciones permiten hacer variable más igual a algo. ¿Ya? Y ¿alguna otra pregunta de esto? ¿Más preguntas, David? No, Y- profe, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Marian? Sí. Ya. ¿Qué otras cosas podemos hacer con esto? Y, ¿ustedes se acuerdan de haber visto funciones de listas? ¿Les suena el concepto funciones de listas? Ya, len es un buen ejemplo de una función de lista. Porque yo digo acá, print len de L2 y me dice, mire, ¿sabe qué? L2 tiene 9 elementos. Len es una función de lista. Yo puedo decir también print la suma de L2. ¿Ya? Con eso, sin hacer ningún for, ninguna cosa, puedo sumar todos los valores de la lista. ¿Ya? Yo puedo saber el max de L2 y me va a tirar el mayor de L2, que en este caso es 8. Le puedo decir print min de L2. Y aquí me dice el mínimo de la lista. ¿Ya? Alguien me está diciendo la función list. Claro, yo puedo crear una lista al vuelo con valores. ¿Ya? Típico es este. L3 igual list range, supongamos de 10 a 100, de 3 en 3. Print L3. Lista va a crear una lista. Y aquí tengo L3, creada a partir de un range. ¿Ya? Esas son otras funciones de listas. ¿Ya? Y obviamente hay un montón más. Pero estas son las típicas que más se usan. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Ya. Dejemos hasta acá. Yo voy a mandarles, les voy a mandar probablemente lo que es el primer laboratorio como mensaje, ¿ya? Para que estén atentos. Esta semana va a ser sin notas, pero en el fondo ya para que empiecen a soltar la mano. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, Bueno, dime. un tema nada que ver. Usted dijo que iba a subir los videos a YouTube. Sí, ¿Ya lo está subiendo o no? sí, lo estoy subiendo. ¿No les he mandado el link? No, A ver, déjenme buscar. Espérenme un segundo. gracias. Esto está acá. Esto está. ¿Cómo veo las carpetas? Repaso Python. Mira.
Déjenme probar que sea este el link. Espérenme un segundo. Ya, esto está quedando así. Esta es la segunda clase. Este es el vínculo. Se los voy a mandar por el chat. Y van a quedar todas las clases y videos publicados acá. ¿Ya? Ahora tengo que terminar de grabar este y subirlo. Típicamente lo subo el mismo día para que no se me olvide. ¿Ya? Pero en el fondo aquí van quedando todos los videos que vaya subiendo. Nada, por lo único que les pido, obviamente véanlo, distribuyanlo, qué sé yo, pero no empiecen con la sarta de memes así, cuando pongo caras raras y todo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? La asistencia. No hemos definido bien el mecanismo de asistencia, pero si no lo hacemos luego, lo voy a hacer como alguna encuesta, alguna cosa. Porque me da lata andar dictando los nombres para que me digan presente o no, qué sé yo. Sobre todo que a algunos justo se les cae la red y tienen que reconectarse y todo eso. ¿Ya? Eh, Eso, pues. Yo aquí van quedando los videos y nada, pues. Es una hora, tienen que ahí bucear cuando quieran buscar algo de materia, pero ahí está, pues. Ya para los que no se pudieron conectar y qué sé yo. ¿Les parece? Ya, profe. Gracias. Que estés bien, Mariel. Eh, Eso, pues. Yo les mando en la semana el primer laboratorio para que empiecen a... Siempre con la materia ya vista, o sea, no me voy a poner a hacer ahora funciones ni cosas, simplemente materias de print, materia de listas y qué sé yo, y ahí vamos soltando la mano, ¿ya? Ya pues, que estén muy bien, nos vemos, ya ni sé cuándo es, el jueves creo que, ¿ya? Sí, profe, el jueves. Nos vemos, profe. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Hasta luego. chao.